Mateo 6, verso 16 al 18. Y si lo tiene, le voy a pedir que se ponga en pie para leer la palabra de Dios esta mañana. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Leamos juntos la palabra de Dios, como siempre los invito. Yo leo el verso 16, ustedes el 17 y juntos leemos el verso 18. Amén. Mateo 6, 17 al 18. Dice así: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Juntos el 18. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cierre sus ojos allí donde está y dígale: Señor, a través de este mensaje habla mi vida. Dígale: Señor, usa al pastor para llevar este mensaje a mi corazón, a mi mente. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos tener un buen tiempo de adoración y de mensaje de tu palabra esta mañana. Amén y amén. Entonces, para que lo ponga como la idea central del mensaje de esta mañana, el ayuno, y ahí va a salir, el ayuno provee el aislamiento que necesitamos para sintonizarnos efectivamente con Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes se quieren conectar con Dios? ¿Y los demás? Bien, gracias. Si usted quiere tener una conexión, ahora hablamos de conexión porque estamos en la era de la conectividad, pero entonces si sacamos la era de la conectividad, entonces si usted quiere tener una buena relación con Dios, el ayuno es una herramienta, no la herramienta, es una herramienta que a usted le puede ayudar a tener una mejor relación con Dios. ¿Está conmigo? ¿Allá me escuchan? Pilas, porque después no me van a salir con vainas raras. Pastor, usted el día del ayuno dijo que podíamos comer. Pregúntese entonces, ¿qué es el ayuno en realidad? ¿Qué es el ayuno? Pregúntese entonces, ¿el ayuno es un mandamiento? ¿Es un mandato de parte de Dios? Pregúntese, ¿por qué Dios querrá que yo ayune? ¿Por qué? ¿Por qué estipuló Él y por qué Él en su palabra habló del ayuno? Entonces, para poder seguir con el mensaje, necesitamos hacer aquí una aclaración o una convención del signo, se llama eso en la comunicación y lingüística. Vamos a convenir el signo, que es, vamos a todos a estar de acuerdo en lo que significa el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Dejar de comer. Eso es ayunar. Dejar de comer. Abstenerse de llevar alimentos a su cuerpo. No comer. Esa es la definición más concreta. Dejar de comer por un tiempo que usted ha definido. Este ayuno que nosotros vamos a hablar, o más bien, esta definición de ayuno es un ayuno que hoy en día es muy popular. El famoso ayuno. Pero ¿cómo saben, no? El famoso ayuno intermitente. Pero ¿cuál es el objetivo de ese ayuno? Bajar de peso. Es desintoxicar el cuerpo. ¿Sí? Pero del ayuno del que vamos a hablar nosotros hoy es un ayuno que su objetivo no está centrado en lo físico, sino en lo que?
en lo espiritual. Entonces, para entender un poco acerca o para entender mejor el tema del ayuno, es necesario que definamos qué no es ayuno. Entonces, póngalo ahí como punto 1. ¿Qué no es ayuno? ¿Qué no es ayuno? Existe mucha información y desinformación al respecto. Inclusive el mismo Señor Jesús en Mateo 6 nos dice ¿qué no es ayunar? Ese pasaje hace parte del famoso sermón del monte que Jesús dio. Ese capítulo es un capítulo de disciplinas espirituales, ¿sí? El cual inicia con la disciplina de la ofrenda, por ejemplo. A los que de pronto, como les dije ahorita, que usted dice, yo creo que yo no tengo por qué dar. Vaya a Mateo 6. Ese es un buen ejercicio de por qué usted sí debe dar su ofrenda al Señor. Luego, después de que habla de la disciplina de la ofrenda, la disciplina espiritual, luego Jesús nos enseña el Padre Nuestro, que lo estuvimos viendo hace 8 días. ¿Sí lo recuerdan o no? Para enseñarnos acerca de la disciplina espiritual de la oración. Y finalmente Mateo nos enseña acerca de la disciplina espiritual del ayuno. Y lo primero que nos dice ahí en Mateo 6, 17 al 16 en adelante, dice es que el ayuno, y ponga eso como punto A, el ayuno no es una apariencia. Dígale al que está a su lado, el ayuno no es una apariencia. Jesús nos enseña que el ayuno no es una careta, no es una máscara. Ay, hermanito, ¿cómo le ha ido, hermanito? Qué bueno verlo hoy domingo, bienvenido. ¿Qué tiene, hermano? No, es que estoy ayunando, hermano. No es una careta, no es una máscara que uno se pone, no es un cartel que uno se pone aquí. Estoy en ayuno. No es algo para dar una apariencia falsa. El ayuno no es un rito que nos permite presentarnos como espirituales ante los demás. Uy, tú has visto a la hermana Eulalia que ayuna 30 días. Oh, qué varona de Dios. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No es para eso. El ayuno no es para aparentar de que yo sí que soy espiritual. Pero el problema con este punto es que con el transcurrir de los tiempos, los religiosos judíos empezaron a ayunar 2 veces a la semana. Y cada vez que lo hacían, tomaban esa cara de, estoy ayunando. Y casi que levitaban. Y no es así. No es así. Cuando uno ayuna, uno no debe poner cara de sufrido. Empezando porque el ayuno no es un sacrificio, es un placer hacerlo. Ay, pero el desayunito, la changuita, el tamalito, pastor. Yo no puedo cantar el domingo si no tengo un tamal primero. Me desafiné porque es que en el grupo de alabanza hicimos ayuno y como no pude. No, pues si se va a desafinar, no, mejor desayune normal, hermano. Tanqué. ¿Sí? Porque no es esa la actitud. Ellos empezaron a pensar, el pueblo judío, los religiosos de ese tiempo, empezaron a creer y a pensar que ellos eran muy espirituales, que eran muy devotos, que eran muy piadosos, porque ayunaban y tomaban esa actitud hipócrita. No tengo gafas, no veo entonces. No veo a distancia, entonces no tengo gafas. Mateo 6, 16 al 17. Dice, y cuando ayunen, ¿qué? Cuando ayunen, ¿qué dice?
No pongan cara de tristes. Porque entre otras cosas van a ser como ¿quién? Como los hipócritas. ¿Cuántos hipócritas hay aquí? A ver. No sé quién hacía amén. Dice el verso, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que estoy en ayuno, pastor. No. En verdad les digo, dice la palabra de Dios ahí, ya tienen su recompensa. Porque lo hacen es por eso. Para que la gente... tremendo como ayunas. Hombre de Dios. Wow. No, es que pasa el líder en familia cristiana. Hay que ayunar. Uy, no, esa gente sí, brutal. El ayuno no es para que los hombres y las mujeres nos vean y nos reconozcan. Porque eso hace que el ayuno pierda su sentido espiritual. Y eso nos confunde y nos aleja del objetivo real. En el Antiguo Testamento Israel estaba cayendo en ese error de creer o de pensar que el ayuno era una cuestión de apariencia. Entonces dígale al que está a su lado, no aparentes. Y dígale usted, tú tampoco. Isaías 58, versos 1 al 5, después vamos a ver el 6 al 10, pero por ahora 58 del 1 al 5. Dice, y lo voy a leer desde acá, es que ahí no leo muy bien y se me quedaron las gafas. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, dice, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus ¿qué? Pecados. Verso siguiente, sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días. Parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Cuando le dicen a uno, uy, pastor, ¿qué predica? Yo digo, Señor Jesús. Uy, tremenda esa predica. Porque vienen encantados a aprender. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden, dice, que actúe a su favor fingiendo. ¿Qué dice su versión? ¿Cómo dice una Reina Valera versión 60? Porque esta no es Valera, esta es NTV. ¿Qué dice? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué dice ahí? Verso 2. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Qué dice? Juicios justos. Me piden que actúe a su favor, piden que juicios justos. Dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿Qué sigue? ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, leámoslo juntos. ¿Qué dice? Nunca lograrán nada conmigo. Nunca lograrán nada conmigo, dice ahí. Y el verso 5 dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. En otras versiones, por ritualismo, por liturgia, por religiosidad. Porque fue lo que vieron en otro. Y como lo vieron en otro, ni preguntaron para ver si eso era por qué o qué. Entonces yo también lo repito. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, dice. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Tremendo ese verso, ¿no? Tremendo. Porque Dios le está diciendo, ¿a quién? Al profeta Isaías le está diciendo, mira, háblale a mi pueblo y diles,
Ojo que por ahí no es. Qué pena. Están haciéndose los muy sufridos, los muy justos, los muy legalistas, los muy cumplidores de la palabra de Dios. Pero mire, aquí esto está vacío. De espiritual eso no tiene nada. Lo hacen por cumplir. Jóvenes que están sirviendo en el ministerio de jóvenes, que lo hagan porque de verdad sienten en el corazón el deseo de servir, no por venir a cumplir, no porque les digan líderes. De hecho, ser parte del equipo de jóvenes no es ser líder, es simplemente ser parte del equipo de jóvenes. Aquí líderes en la iglesia tenemos 10, no más. Ay, que es que yo quiero, no. Porque para que el ayuno sea efectivo debe ser con una actitud correcta, honesta, sincera, no con máscaras, no gritándolo a los cuatro vientos, es que yo ayuno. Como tampoco susurrándolo para que otros se enteren. Hermanito, ¿qué tiene? No, es que hoy estoy ayunando, hermano. Pero que nadie sepa. Por favor, le pido que nadie sepa que voy en mi día 27 de ayuno. Y este es mi segundo ayuno del trimestre. Gracias por preguntar, pero entonces Dios se da cuenta cuando tu ayuno es una fachada, una actuación, una apariencia o simplemente un rito religioso. Ahí está Isaías. Dios se había dado cuenta que el pueblo estaba haciendo eso por mera fachada, por pura religiosidad. Entonces el ayuno no es un acto de apariencia y tampoco es, póngalo como punto B, no es un chantaje. No es algo con lo que usted puede entrar a negociar con Dios. De hecho, y lo dejo tajantemente claro, con Dios no se negocia. Usted no puede tener oraciones con Dios donde usted le dice a Dios, Dios, si tú me das, yo te doy. O yo te doy para que tú me des. No. Con Dios no negocias. Con Dios es o no es. ¿Está conmigo? Porque otro de los grandes errores es pensar que el ayuno es una herramienta para negociar con Dios, un arreglo, una especie de trato. Eso es uno de los grandes errores en el cristianismo en general, pensar que el ayuno es un sacrificio que yo hago mediante el cual Dios tiene que darme lo que yo le digo. Entonces voy a ayunar para que Dios me dé un mejor trabajo. Entonces, Señor, si yo dejo de comer, pues aprovecho y bajo de peso y tú me das el trabajo. No. Eso no es así. No es así. Es una actitud equivocada que la gente tiene de reclamarle cosas a Dios. Y creo que es el segundo o el tercer domingo que hago esta aclaración. Dios no es atención al cliente, donde usted y yo somos el cliente y nosotros llamamos al 018.000 a quejarnos. Ay, que es que el producto no me llegó en buen estado. ¿Cómo hago para devolverlo? No, ya no lo quiero pagar, lo quiero devolver. Es que quiero quejarme porque la niña que me atendió muy mal, muy grosera. Y entonces nosotros vimos creyendo que la relación con Dios es eso, que yo llamo a quejarme. No me gustó lo que me diste. ¿Por qué me pones en esta prueba? ¿Para qué me haces pasar por esto si tú sabes que a mí me da mal genio? No es atención al cliente. No es así como nos relacionamos con Dios. Y el ayuno no es una manera para extorsionar a Dios. Yo ayuno para que tú me des. Porque si no, entonces no ayuno. Y entonces no voy a la iglesia. Y para acabar de rematar, para que al pastor le duela, pues no ofrendo. No es una manera de extorsionar. El ayuno debe ser visto como no debe ser visto como una herramienta de extorsión. El ayuno no es algo que se hace para garantizar que vamos a obtener algo de parte de Dios. Como si fuera dinero que me garantiza que vamos a recibir lo que queremos. Piensa entonces esto por un momento. ¿A Dios de qué le sirve que usted y yo aguantemos hambre? ¿De qué le sirve? ¿En qué se beneficia a Dios que usted y yo no nos zampemos,
¿Qué traducción habrá para zampemos, John? Que nos zampemos un tamalito tolimense el domingo por la mañana. ¿Cuál es la diferencia? Un caldito de costilla, hermana Eulalia, bien rico, arepitas, chocolate, quesito que se derrita y almojabanita. Estoy como con hambre, ¿sí o no? Pero ¿de qué le sirve a Dios de que nosotros no desayunemos, que no almorcemos, que no comamos? ¿De qué le sirve que aguantemos hambre? Nada, de nada. No le sirve absolutamente de nada. El versículo 17 nos lo dice de Mateo 6, que cuando ayunemos, en vez de vernos demacrados y sufridos, debemos bañarnos, perfumarnos, con el objetivo, dice Mateo 6:18, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A Dios no le sirve de nada que nosotros dejemos de comer, que nos abstengamos de comer. Ahora no es que llegue a la casa y el pastor dijo que no servía y se zampa la nevera entera. No, calma, tranquilos. Estamos hablando del ayuno. Si entendemos de la manera correcta el pasaje, vamos a ver que no es Dios, no es lo que yo siempre he dicho, no es tratar de mirar a ver cómo Dios encaja en mis planes, en mis peticiones, en mis deseos, en los anhelos de mi corazón. Al contrario, el objetivo del ayuno es que yo pase tiempo con Dios y que yo le diga, entre otras cosas, a Dios: Señor, ¿cómo encajo yo en tus planes? ¿Cómo encajo yo en tu voluntad? Ahora sí, a los líderes que están aquí sirviendo en Familia Cristiana, a los que les agradecemos mucho por el servicio. Usted tiene que constantemente estar preguntándole al Señor: Señor, ¿estoy encajando de la manera correcta en tus planes? ¿O su merced cree que porque como lleva 10 años siendo líder de un ministerio, entonces usted ya las sabe todas? Y que la única forma que funciona para liderar es la manera en la que usted lo hace. No, la manera que funciona es la manera de Dios. Y Dios puede hacer su soberana voluntad. Amén. Dígale al que está a su lado: Dios puede hacer contigo su soberana voluntad. No su soberana gana, no le voy a decir así. Su soberana voluntad. Ay, el pastor allá está diciendo que Dios hace conmigo lo que se le da la gana. No, la voluntad de Dios. Porque ayunar es pasar tiempo con Dios. Pastor, y lo que dice el verso 18, que te recompensará, pues esa es la recompensa: pasar tiempo con Dios. ¿Qué más recompensa que esa? Que tener tiempo con Dios, que estar cerca de Él, que estar junto a Él, que trabajar para intentar entender cuál es la voluntad de Él para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, esto no se trata de una huelga de hambre con una pancarta: exigimos que mejoren las bendiciones. Exigimos que no tengamos que venir todos los domingos, que con un domingo que vengamos ya cumplamos la cuota del mes. Y entonces me los encuentro aquí encadenados a la puerta del templo. Exigimos que el pastor ya no pida ofrendas. No, esto no es una negociación, es la palabra de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Si no está conmigo y tiene alguna inquietud y no está de acuerdo, ¿hoy qué vendemos, hermana Eulalia? ¿Empanadas? ¿Cómo? Sí, empanadas, ¿no es cierto? Me gasto una empanadita y afuera charlamos. ¿Sí? Con mucho gusto. Yo no estoy ayunando. Bueno.
Esto no es una huelga para que Dios conteste mis requerimientos. No es una negociación. No estamos ayunando para torcerle el brazo a Dios y con esa torcida de brazo entonces también le torcemos la voluntad al Señor. Ay, no, es que no, listo, entonces sí lo voy a bendecir. Sí, sí. No. Porque no es una negociación. Y entre otras cosas, porque también lo hemos dicho desde acá, la voluntad de Dios es agradable y bueno, entonces Dios no se equivoca. Dios sabe que usted está pasando por la dificultad que está pasando porque es necesario, y que entre otras cosas Dios no te va a poner cosas y no te va a pasar por cosas que tú no puedas soportar. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que va a ser doloroso? Sí. ¿Que vas a sentir que te quedas sin fuerzas? Sí. Pero no te va a poner algo que esté por encima tuyo para derrotarte. Porque la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros es agradable y perfecta. El Dios al que tú y yo servimos es un Dios que no desea sacrificios de parte nuestra. ¿Qué te traigo, Señor? ¿Qué te pongo? Para que por favor tú me des. Recuerden, iglesia, recuerden, familia, que no es por méritos, ni tampoco solo por obras. Entonces ayunar no es aparentar, no es un chantaje y tampoco, ponga como punto C, es un mandamiento. Ayunar no es un mandamiento. Para los teólogos, pensar que el ayuno es una ordenanza es un error muy común, más común de lo normal. Pero el ayuno es un tema voluntario. Dígale al que está a su lado, ayunar es algo voluntario. Algo que debe fluir de nuestro deseo, de nuestro anhelo de pasar tiempo con Dios. No es una obligación. Perdóneme que se lo diga aquí, iglesias, porque yo estuve trabajando muchos años en una iglesia donde todos los viernes había que llegar una hora antes de su horario de entrada porque tocaba hacer cena del Señor, y siempre te tocaba cada 3 meses, un fin de semana, ayunar. Ellos tenían unas casas o tienen unas casas de ayuno donde le pasan a usted una carta como empleado, le pasan a usted una carta y le dicen: hermano John, estás invitado a ayunar este fin de semana, arrancando el viernes a mediodía y terminando el domingo después del servicio. Y uno se tenía que ir para esa casa a aguantar hambre todo el fin de semana. Porque entre otras cosas, si no ayunaba, pues de pronto el trabajito, de pronto le decían a usted: bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. No tengo nada en contra de esas iglesias, nada en contra de esos pastores, pero sí tengo que decirles que esa es una manera incorrecta de aplicar la palabra de Dios. Porque el ayuno no es un tema de obligación. Yo no puedo pararme aquí a decirles a ustedes: bueno, esta semana vamos a ayunar. Eso cada quien lo tiene que resolver. Cada quien mira de acuerdo al deseo que cada uno de ustedes tenga de estar y de pasar tiempo con Dios. En ninguna de las epístolas aparece la palabra ayuno en los manuscritos originales. Como no es un mandamiento, tampoco dice cuánto se debe hacer cada ayuno. Que un ayuno de un día, de mediodía, de 3 días, de una semana, de todos los miércoles, de todos los domingos, de 30 días, de 40 días. Solamente en toda la Biblia aparece el ayuno como mandamiento cuando la Biblia habla de el día de la expiación, o como de pronto lo conocen algunos otros, la fiesta o la celebración del Yom Kippur. ¿Han escuchado eso? La celebración del Yom Kippur bajo la ley de Moisés, de la cual les voy a explicar un poquito más adelante. Mateo 6:17, continuando con nuestro tema, dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Lo que Jesús nos quiere enseñar esta mañana, hermanos y familias, es que cuando ayunamos o cuando ayunemos, por favor, veámonos bien, alegres, gozosos. Ese día más bien cante más de lo normal. Ese día gócese en la presencia del Señor, más de lo normal. Ese día ame a los hermanos, más de lo normal. Porque ahí sí uno va a decir: o este está muy alegre
o está ayunando o se le corrió la teja. Pero ahí queda como la duda. ¿Sí? Ahí queda como la duda. Entonces, dejando claro esto, ¿qué sí es ayuno? Punto 2. ¿Qué sí es ayuno? Entonces, punto A del 2. Ayuno es sintonizarse con la voluntad de Dios. Como muchos hombres van a hacer el próximo martes a las 6:30. Se sintonizan, se conectan con el sillón de la sala o con el celular o con la pantalla del computador o con lo que sea, el próximo martes a las 6:30, hacerle fuercita a la selección. ¿Sí o no? El que no está en no, mentiras. Sintonizarse es: voy a buscar, voy a generar el espacio, voy a entrar en conciencia para hacerlo. Como cuando usted prende su televisor, así como les decía, el próximo martes, y usted busca el canal que le gusta, el de los deportes. A mí me gustan los deportes, a mi esposa le gustan los canales de cocina, los informativos, a mi hijo le gustan las películas, las series. Entonces cada uno prende el televisor cuando coge el control y va y sintoniza el que le gusta. Entonces cuando nosotros vamos a ayunar, sintonizamos con la voluntad de Dios. Pero también debemos ser conscientes que vivimos en un mundo lleno de desinformación y millones de interferencias desinformativas. El pasado martes en la mañana corrió un video por redes sociales de: miren al presidente de Ucrania cantando con su esposa. ¿Les llegó? ¿No les llegó? Uy, están graves. Martes en la mañana, el video de una persona tocando la guitarra muy parecido al presidente de Ucrania, con una mujer al lado que también estaba cantando. El presidente de Ucrania cantando. Oremos por ellos. Martes en la tarde, noticia falsa. Era un artista estadounidense que se parece mucho al presidente de Ucrania, pero que muchos dieron por sentados que era el presidente de Ucrania. Desinformación en un mundo hiperconectado. No filtramos la información. Entonces, así mismo pasa con nuestra vida. Nosotros debemos aislarnos cuando vamos a ayunar, aislarnos un poquito de nuestra cotidianidad para entrar en sintonía con Dios, porque si no, toda esa desinformación nos va a hacer cometer errores. A mí me han preguntado cosas como: pastor, ¿yo puedo ayunar y solamente comer verduras? Y yo por dentro, ¿uno cómo ayuna comiendo algo? Ayunar es dejar de comer. Otros me dicen: pastor, ¿puedo ayunar redes sociales? Yo les digo: interesante el concepto, explíqueme un poquito más, ¿cómo es eso? No, pues dejar de ver redes sociales. Pues eso no es ayunar. Usted puede dejar de ver redes sociales, sí, pero eso no necesariamente lo tiene que llamar ayuno. De hecho, eso no es un ayuno. Entonces hay demasiadas cosas que hacen interferencia. Ayunar es conectarte, sintonizarte con la voluntad de Dios. Enfoca tu atención en Dios cuando estés ayunando. Eso es crucial. Preguntarle a Dios en esos tiempos de ayuno: Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi vida? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad para conmigo? Eso, entre otras cosas, nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, familia. El ejemplo más claro fue el que hizo Jesús, los 40 días que duró en el desierto, porque él sabía que las decisiones que tenía que tomar a partir de ahí eran cruciales y no había margen de error. Entonces él necesitaba estar conectado con su Padre y saber
sin duda. ¿Será que voy a la iglesia o no? ¿Será que hago milagros o no? ¿Tú qué dices? Él necesitaba estar conectado con Dios para tomar esas decisiones y no desenfocarse. Mucha gente no sabe qué hacer a la hora de tomar decisiones importantes porque tiene muchas interferencias en su mente, en su vida, o están sintonizados con frecuencias de este mundo en lugar de estar sintonizados con la voluntad de Dios. Un ejemplo claro: las próximas votaciones. Hay cristianos que van a votar por gente que no está alineado con los principios del reino de Dios, porque les pintaron el tema de la igualdad y de la democratización. Y estamos desinformados. No estoy diciendo que el otro sí es. A lo que voy es al punto. Hay gente que ora diciéndole al Señor: Señor, cuida la vida de tu pueblo, y va a ir a votar por alguien que atenta contra la vida de tu pueblo. Señor, danos el pan nuestro de cada día, y va a ir a votar por alguien que nos va a quitar el pan nuestro de cada día. No estoy diciendo nombres, allá cada quien, al que le caiga el guante. Mucha gente está desinformada. Y el ayuno es una manera para sintonizarse con Dios, con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios, para conectar nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de Dios. Vuelvo con el tema del televisor. Él es el transmisor, o sea, Él es el que se sienta en la sala y coge el control y elige qué quiere sintonizar. Usted y yo somos el televisor que reflejamos la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces el ayuno, mi hermano, no radica el problema no es el estómago. Entre menos deje de comer, más estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no tengo pinta de dejar de comer mucho, pero créame que yo trato de hacer la voluntad de Dios. Yo intento hacer la voluntad de Dios. Si yo viniera aquí hoy y les dijera: yo soy un pastor que ayuna mucho, y dirán: pero no se le nota. Espero que me estén entendiendo, porque el problema no radica en el estómago, el problema radica en el corazón. Si uno hace el ayuno para sus propios propósitos, entonces realmente no estamos buscando la voluntad de Dios. Estamos buscando, como niños chiquitos, que Dios nos conceda el regalo de Navidad. Las peticiones de mi corazón. El ayuno también, hermanos, y apúntenlo, no es solo útil para saber cuál es la voluntad de Dios, sino también para hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a su voluntad. Ayer le decía en la primera clase del grupo de bautismo, que con el favor de Dios vamos a hacer antes de terminar este semestre. Hay unos menores de edad, y yo le pedí a las mamás que por esta primera clase estuvieran ahí al pie de ellos, que estuvieran ahí en la clase para que vieran un poquito cómo era la mecánica. Entonces yo les decía a ellos, ahí estando con las mamás, yo les decía: mire, cuando uno empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios, hay gente que se va a molestar, hay gente que no le va a gustar, hay gente que nos va a criticar, y hasta su misma familia. Y yo les ponía el ejemplo de mi papá. Cuando yo no iba a la iglesia, mi papá y mi mamá me fregaban porque yo fuera a la iglesia. El pastor iba entre semana a visitarnos a la casa, y yo salía por el balcón y veía ese Renault 12 rojo, y yo decía: ya llegó este señor otra vez. Y yo con ganas de verme la novela, y ahora toca bajar a la sala a recibir al pastor para que me dijera: tienes que ir a la iglesia, hijo. Y después, cuando decido entregar mi vida al Señor, y entonces voy a la iglesia y estoy en la iglesia y hago amigos con amigos de la iglesia y empiezo a servir en la iglesia, mi papá me dice: pero ahora se la pasas en la iglesia, ¿no? A ver si a ella le hacen una camita y le pagan el colegio. Entonces yo groseramente le contesté a mi papá: pero malo si no estoy, y si estoy,
En cambio, también. Y le conté a los del bautizo que están aquí. Mi papá me giró la cabeza a 360 grados por grosero. Y tenía la razón. Pero a lo que voy es que cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, hay muchas personas que están a nuestro alrededor que les va a empezar a molestar. Hasta los mismos de la familia se van a empezar a molestar. Porque no es lo mismo, papás, perdónenme lo que les voy a decir. No es lo mismo el pensamiento que usted tiene, que su hijo vaya a la iglesia para que se aleje de las drogas, a que su hijo le diga, papá, es que tomé la decisión y voy a ser misionero. No, mi hijo, no, estudie medicina, abogacía, ingeniería, que se va a ir de misionero. Yo le decía que fuera a la iglesia, pero solamente para que se alejara de esas malas amistades. Hacer la voluntad de Dios. Llévese eso para su casa esta mañana. Porque el error de nosotros los seres humanos con el ayuno es que pensamos que por lo general es algo que es completamente independiente, desconectado de mi manera de vivir. Mucha gente vive como le da la gana y ayuna. Porque entre otras cosas, aunque no lo decimos, vivimos pensando que el que peca y reza. Entonces yo vivo como me da la gana, pues yo ayuno. Vive por fuera de la voluntad de Dios, pero ayuna. Porque ven el ayuno como una obra que reemplaza la obediencia de Dios. Ay, como yo pequé, entonces mañana voy a ayunar. Porque el que peca y reza empata. Pero mire lo que Dios mismo le dice a Israel por medio del profeta Isaías. Les dije que íbamos a estar hablando de Isaías 58, versos 6 al 10. Voy a leer desde aquí. Dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Ya les digo, no, ese de apariencia, no. El que quiero es este, que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, que compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, que le den ropa a quienes la necesitan, que no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les responderá ¿qué? Amén. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Hermanos, por eso y por otras cosas más es que nosotros acá tenemos un ministerio de alcance a la comunidad. Porque lo que buscamos es darle al que necesita. Y no le damos lo que sobra, le damos de lo que tenemos. Compartimos de lo que tenemos. Y aquí tenemos la posibilidad. Pero permítame decirles esto en amor. Cuando les decimos, hermanos, hay una oportunidad de servirle al que lo necesita, no llegan. No vienen. Aquí tenemos la oportunidad con la que añorarían muchas fundaciones, muchas organizaciones, muchas empresas y muchas iglesias. Labor social. Labor que se hace con amor, con dedicación, con empeño, con responsabilidad, con el amor de Dios. Entonces mi invitación esta mañana es, haga parte de ese ayuno, esa clase de ayuno que quiere Dios. Que alimenten a los hambrientos, que ayunen a los que están en apuros. Y dice el verso 11, ¿lo tienen ahí? Dice el verso 11 de Isaías 58.
El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Amén. ¿Usted quiere ser eso? ¿Un manantial que nunca se seca? ¿Un huerto que siempre tiene fruto? El ayuno es entonces sintonizarme con la voluntad de Dios, y el ayuno, póngalo como punto B del 2, es humillarme delante de Dios. Dígale al que está a su lado, humíllate delante de Dios. Humillarse delante de Dios indica arrepentirse. Debemos arrepentirnos cuando vamos delante del Padre. No puede ser otra la actitud. Pero algunos llegamos diciendo, Señor, yo quiero ayunar para que me des un ascenso. Voy a ayunar hoy todo el domingo. Y yo espero que el lunes el jefe me llame y me diga, Pineda, ahí tiene el ascenso. Lo pasamos del segundo al tercer piso. El ayuno debe ser para yo acercarme a Dios, para hacer su voluntad y para humillarme delante de Él. Para decirle, Señor, estoy viniendo aquí en una actitud sencilla, humilde, con mi mente y mi corazón y mi vida dispuesta delante de ti, arrepentido. Si hay algo que yo he hecho que no te agrada, Señor, yo te pido perdón, Señor, porque quiero buscar tu presencia, porque quiero saber cuál es tu voluntad, porque entre otras cosas, al reconocer nuestros pecados, entendemos de qué manera es que vivimos y cómo es que nos vamos a alinear con la voluntad de Dios. Entonces yo les dije que yo les iba a hablar del Yom Kippur para finalizar. El único ayuno que era un mandamiento para Israel, no para la iglesia, sino para todo el pueblo. Este ayuno era el día de la expiación, un día especial para que toda la nación viniera delante de Dios en arrepentimiento, para que Dios les perdonara sus pecados, y esos pecados se transferían a través de un sacrificio, que era el sacrificio de un animal. ¿Dónde está eso? En Levítico. Levítico capítulo 16, verso 29 al 31. Se lo voy a leer rápidamente. Dice, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en ese día se harán expiación por ustedes para que sean limpios, y serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, otra vez, ¿para que qué? Humillen sus almas. Y es estatuto perpetuo. Ayuno es humillarme delante de Dios, negarme a mí mismo. Esa actitud de dependencia nos va a ayudar a abrir nuestros corazones delante de Dios, a hacer duelo por las cosas que nos han afectado, a hacer un alto en el camino y venir delante de Dios para decirle, Señor, esto es lo que siento. Tengo un dolor en mi alma. Me siento mal por esto. Necesito de ti. Eso es el ayuno. Entonces, por último, ¿cómo ayunar? Yo les puse aquí una serie de cositas para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cómo ayunar? Primero hay que ayunar con un propósito. ¿Sí? Ayunar, ¿cuál es el propósito? Pues entender que es la voluntad de Dios, que estoy ahí para acercarme a Él, para pasar tiempo con Él, para alinearme a su voluntad, para tratar de entender qué es lo que me está impidiendo no hacer la voluntad de Dios y tratar de quitar de mi vida todas esas interferencias. Entonces, durante el ayuno debemos tener unas cosas en cuenta para que si usted toma la decisión de hacerlo, lo haga. Durante el ayuno nosotros debemos tener periodos de oración, porque pues tenemos que hablar con Dios, ¿no? Voy a ayunar, pero estoy ocupado hoy de 8 a 8, preciso, hoy me tocó trabajar hasta las 8 de la noche y voy a ayunar. Tiene que ser un tiempo donde usted pueda pasar tiempo de oración con Dios.
El ayuno debe ser un momento donde usted pueda tener tiempo para leer la palabra de Dios. Usted coge, usted dice, voy a leer este salmo y lo voy a estudiar, voy a buscar, voy a profundizar. Así sea un versículo, pero voy a darle tiempo a eso. El ayuno debe ser un momento, un tiempo para meditar en su palabra. ¿Qué me quiso decir o qué me quiere decir Dios con este pasaje bíblico? ¿Qué me está queriendo decir Dios con el ayuno? ¿Que deje de ayunar porque lo estoy haciendo de la manera incorrecta? ¿O que ayune porque Él está tocando a mi puerta para que yo pase más tiempo con Él? El ayuno debe ser un tiempo donde yo, entre otras cosas, saque tiempo para adorar al Señor. Adorarlo, adórelo, exáltelo. Si hay una canción que mueve sus fibras, porque usted siente que toca, que tiene que ver con usted, que habla sobre su vida, que siente que con esa canción usted siente que Dios puede estar más cerca de usted, adórenlo. Si estos elementos no acompañan su tiempo de ayuno, hermano, entonces usted lo que hizo fue aguantar hambre. Entonces cuando ayune, ayune con propósito de pasar tiempo en oración, de pasar tiempo leyendo la palabra, de pasar tiempo meditando la palabra, de pasar tiempo adorando a Dios. Y ayune con sabiduría. ¿Qué es ayunar con sabiduría? Pues mi hermano, muy sencillo y muy práctico. Si usted es una persona que tiene problemas de salud y dejar de comer pone su vida en riesgo, pues no ayune. Sencillo. No ayune. Sí, ¿qué necesidad tiene usted de poner su vida en riesgo? Sin necesidad de ayunar, usted puede hacer lo mismo. Orar, leer la palabra, buscar de Dios, meditar en su palabra, adorarlo, servir en la iglesia, congregarse, ayudar a otros. Y no tiene necesidad de ayunar. Si usted va a poner en riesgo su vida, porque físicamente usted no puede comer. Estoy pensando, por ejemplo, en los que sufren de diabetes. Dejan de comer, se les baja el azúcar y hasta ahí llegaron. No, sí. Tengo conocimientos de casos de gente que ayunó 30 días y al día 15 lo tenían con suero allá en la sala de urgencias. Los ayunos intermitentes, hermanos, son ayunos para bajar de peso, no son ayunos para buscar de Dios. Entonces, como dice la palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si usted va a hacer ayunos intermitentes, hágalo. Pero no lo coja como, ay Señor, estoy aprovechando que estoy ayunando para bajar de peso. Sáquele tiempo a Dios honestamente. Póngase sobre sus pies.